Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de microbiología. En el vídeo de hoy vamos a dar continuidad a parte del contenido que veíamos en la sesión anterior. Particularmente nos quedamos hablando de Agrobacterium tumefaciens, ¿de acuerdo? Bien, os comentaba en este sentido que Agrobacterium tumefaciens han sido durante muchos años, y aún lo es en la actualidad, la bacteria estrella que se eligió porque a lo largo de la historia evolutiva desarrolló un sistema para poder transformar otras células de forma natural, y lo hacía a través de un elemento extracromosómico, ¿sí?, que particularmente era un plásmido cuyo nombre era el plásmido TI. Acuérdense de él, el inglés, la abreviatura de Tumor Induction, ¿sí? Bueno, en este sentido, hablábamos de los bordes derecho e izquierdo, de que producían una variedad de hormonas vegetales que inducían elongación y división y que además producían opinas, ¿de acuerdo? Bien. En esta diapositiva lo que les muestro es básicamente la técnica en síntesis utilizada a partir del análisis de la fisiología de Agrobacterium tumefaciens para el desarrollo tecnológico cuyo objetivo tiene, ¿sí?, el desarrollo de plantas transgénicas, ¿de acuerdo? Bien, en este sentido vamos a explicar un poquito cómo se ve en la lámina la parte del uso de Agrobacterium, y lo vamos a luego comparar con otras tecnologías que también son de uso ya pues bastante rutinario en la construcción de plantas transgénicas. Bien. Para el caso de Agrobacterium lo que utilizamos es el plásmido TI de Agrobacterium, ¿sí? Pero este plásmido TI está modificado, ¿de acuerdo? Está modificado. En ese sentido, lo que se mantiene son los bordes izquierdo y derecho, ¿sí? Se mantienen los bordes izquierdo y derecho, los genes de virulencia y el origen de replicación, pero la parte de auxinas, citoquininas y opinas se elimina, ¿de acuerdo? Entonces, entre el borde izquierdo y derecho lo que hacemos es introducir nuestro gen de interés. Normalmente a veces también se utiliza un promotor de expresión, es decir, una secuencia que regula cuándo se va a expresar el gen que interesa en el proyecto en particular que se quiere analizar, ¿de acuerdo? Bien, en este sentido se fusiona el gen de interés con el plásmido y se constituye un plásmido modificado, ¿de acuerdo? Posteriormente este plásmido TI modificado se utiliza en Agrobacterium, y todas las características fisiológicas, hablando de la fisiología y la biología de Agrobacterium, ¿sí?, se ponen al servicio del investigador. En este caso se siembra sobre placa, pero las placas contienen los denominados callos vegetales, que no es ni más ni menos que una agrupación de células a la que se suministra una distinta concentración y variedad de hormonas, de tal manera que se produzca un crecimiento celular desorganizado o amorfo, ¿de acuerdo? Estas células son puestas en contacto con Agrobacterium, y una vez que son puestas en contacto con Agrobacterium, entonces el gen de interés pasa a formar parte del cromosoma de la planta, ¿de acuerdo? Ya ven que la célula que vemos aquí tiene pared celular, pero tiene una pared celular de células, no de peptidoglicano como la que vemos aquí en Agrobacterium, ¿de acuerdo? Ya que tenemos la célula modificada, entonces se genera el nuevo tejido, y a partir del tejido se genera un callo, y a partir del callo se produce la célula, pero se produce el organismo completamente modificado, ¿de acuerdo? Bajo esta tecnología, todas las células del organismo vegetal resultante contienen el gen de interés. Eso no significa que se va a expresar en todas las células, ¿de acuerdo? Esto quizás se lo explique en otro vídeo al que ampliaré, pero que está más adscrito a la parte de biología molecular, no tanto a la de fisiología vegetal, ¿sí? Bien. El otro método que está ya ampliamente optimizado y profusamente publicado es el de la biobalística. En este caso lo que se utilizan son partículas de oro, ¿sí? Las partículas de oro, que son nanopartículas, se las adhiere el gen. El gen previamente ha debido ser amplificado, puede proceder de un gen sintético o puede proceder de un proceso de amplificación. La cuestión es que este fragmento de DNA debe ser adherido
a las nanopartículas de oro. Posteriormente, un cañón de partículas especializado para este tipo de proyectiles se carga con este tipo de elementos y finalmente se dispara sobre una placa con células vegetales que están creciendo en forma de callo, ¿de acuerdo? Y nuevamente tenemos el mismo resultado, es decir, el gen pasa a formar parte del cromosoma vegetal. Ahora bien, el proceso de integración es diferente, ¿de acuerdo? En este caso tenemos los bordes izquierdo y derecho del plásmido TI que facilitan la integración. Para el caso de la técnica donde el gen está unido a nanopartículas de oro, se debe dar un proceso de recombinación, es decir, de sustitución de algo que se parece mucho a lo que acaba de llegar a la célula y por lo tanto puede ser sustituido, ¿de acuerdo? En este procedimiento no se carga información de muchos genes, ¿de acuerdo? Son fragmentos más bien pequeños. Es una técnica que permite disparar estas nanopartículas y la energía cinética que tienen es suficiente como para poder atravesar las membranas y las paredes celulares, ¿de acuerdo? Ello posibilita que entren al citoplasma, incluso que atraviesen el núcleo celular y se produzca un proceso de intercambio de información entre aquello que llega y aquello que se parece, y por recombinación homóloga se produce una sustitución. A partir de la incorporación del gen a la célula vegetal, entonces seguimos el mismo procedimiento por las dos técnicas, ¿de acuerdo? Se constituye el tejido vegetal, luego crece en forma de callo y el callo, tras un tratamiento con diferentes tipos y cantidades de hormonas vegetales, deriva en una planta transgénica, ¿de acuerdo? Bien. Me pareció interesante profundizar, aunque sea en la parte de microbiología y no tanto en fisiología vegetal, en cómo es la dinámica que se utiliza para el desarrollo tecnológico de plantas transgénicas utilizando el análisis de la fisiología microbiana y la ecología microbiana de una bacteria de tanta relevancia como Agrobacterium tumefaciens, ¿de acuerdo? El siguiente género que me parece interesante y que hay que revisar un poquito es el género Brucella, ¿de acuerdo? Bien, Brucella es un género de bacterias ampliamente estudiado y que tiene relevancia fundamentalmente en dos áreas, ¿sí? La parte de veterinaria y la parte de clínica. Bien, Brucella, el exponente, digamos, más característico de este grupo es el Brucella abortus. El Brucella abortus es una bacteria que se aloja, ¿sí?, muchas veces en el tejido placentario y el efecto del crecimiento de forma parasítica o de forma patogénica de esta bacteria induce abortus, ¿de acuerdo? Por ahí de su nombre, Brucella abortus. De hecho, esta bacteria con frecuencia se reporta en el ámbito hospitalario, y en este sentido hay que decir que hay transferencia horizontal, ¿de acuerdo? Es razonablemente común que las personas que están en contacto con animales de granja sufran infecciones por bacterias del género Brucella, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que esa era de relevancia. Fíjense, otro grupo de bacterias que es interesante también son las Nitrobacter o nitrosomonas, ¿de acuerdo? Bueno, el prefijo nitro, lógicamente, tienen que intuir que tiene que ver con el proceso de nitrificación, es decir, de la captación vía enzimática del nitrógeno atmosférico para incorporarlo a la biomasa bacteriana, y posteriormente esta biomasa bacteriana finalmente deriva en la nutrición asociada a plantas vasculares que determina que en los organismos vegetales haya una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno por la vía autotrófica, ¿de acuerdo? Bueno, esto es interesante. Entonces, en este caso, ¿qué podemos decir? Bueno, les insisto, Nitrobacter y Nitrosomonas son géneros asociados a la nitrificación bacteriana y que por consiguiente tienen una amplia relevancia en todas las disciplinas asociadas a la agronomía, ¿de acuerdo? Bien, fíjense, desde el punto de vista bioquímico, vamos a dar algún detalle. Particularmente las especies de Nitrobacter son capaces de oxidar especies de amonio, ¿sí? Posteriormente pasan a otro estado de oxidación que es el nitrito, el cual finalmente es utilizado por otras especies del género Nitrosomonas para constituir la forma biológicamente más asequible, que son los nitratos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace la actividad enzimática de todas aquellas
enzimas asociadas a la nitrificación, en este caso de este grupo fisiológico, que es Nitrobacter y Nitrosomonas, es transitar distintos estados de oxidación de especies nitrogenadas para finalmente derivar en la producción de nitratos, que ahora sí son más fácilmente asimilables por el metabolismo de organismos complejos como las plantas vasculares, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tienen sendas imágenes del Nitrobacter y Nitrosomonas. Vamos a abordar otro grupo de bacterias interesante, que son las beta-proteobacterias. Fíjense, de las beta-proteobacterias, ¿qué podemos decir? Bueno, fíjense, algo interesante es que este grupo de bacterias es especialmente relevante en aquellos ecosistemas, aquellas condiciones ecosistémicas que se caracterizan por una concentración elevada de materia orgánica y bajos niveles de oxígeno, condiciones anaeróbicas. Acuérdense que cuando hay mucha materia orgánica, ¿sí?, lo que normalmente sucede es que en función de si el lugar es más o menos, digamos, acuoso, ¿sí?, el agua, como ustedes saben, es un mal disolvente del oxígeno. Cuando hay mucha materia orgánica y hay agua, lo que sucede normalmente es que en superficie los organismos aeróbicos, ¿sí?, rápidamente agotan el oxígeno, porque tienen una alta demanda bioquímica de oxígeno, puesto que tienen gran cantidad de materia orgánica para oxidar. Pero cuando el oxígeno se acaba, entonces emergen a aquellos nichos ecológicos que favorecen a los organismos anaeróbicos, que son aquellos capaces de oxidar materia orgánica en ausencia de oxígeno. ¿De acuerdo? Estamos exactamente hablando de este grupo de organismos. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que lógicamente, bajo unas condiciones de anaerobiosis, eventualmente muchos de los productos del metabolismo de estas bacterias están asociados a la producción de hidrógeno, de especies de amonio y de metano, ¿de acuerdo? Son especies metanogénicas, especies relacionadas con la producción de amonio. Particularmente interesante son las especies del género Thiobacillus. Fíjense, el género Thiobacillus es una bacteria quimiautotrófica que se caracteriza por tener la capacidad de oxidar distintas especies azufradas. Particularmente pueden utilizar el dióxido de el sulfuro de azufre, o el sulfídrico, el azufre elemental, y convertirlo en especies, desde el punto de vista químico, más fácilmente asimilables por otros organismos como los sulfitos y los sulfatos. ¿De acuerdo? Bien. Algo interesante. Thiobacillus es una bacteria que desde el punto de vista ecosistémico es extraña, porque está asociada a nichos extremófilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante el proceso de oxidación de especies azufradas, un residuo es la generación de compuestos ácidos, ¿sí? Entonces se liberan protones al medio, y la liberación de protones durante el proceso de oxidación de especies azufradas deriva en la disminución radical de pH, ¿de acuerdo? Estas bacterias pueden vivir a altas temperaturas y a pHs muy bajos. Son ambientes extremófilos, en el sentido de que el rango de valores o de parámetros que definen este nicho ecosistémico están alejados, ¿sí?, de lo que podíamos entender un ecosistema donde la media de los parámetros, ¿sí?, sufre una distribución de Gauss, donde más o menos están todos en un rango intermedio. Aquí no, aquí están muy a la izquierda o muy a la derecha en esa campana de Gauss, ¿de acuerdo? Estos ecosistemas han sido y son de especial relevancia en el análisis de del origen de la vida, ¿sí?, de una rama de la microbiología ambiental que se denomina extremofilia, y que eventualmente pues también impartiré, y que pues quizás, si ustedes están interesados, podemos profundizar en ello. Bueno, simplemente en el esquema de la derecha les muestro una representación muy gráfica de cómo, a partir de especies azufradas, en este caso azufre, ¿sí?, y la presencia de agua y oxígeno, así como de CO2, se produce sulfatos y hidrógeno, ¿de acuerdo? Los sulfatos pues son especies químicas que pueden ser utilizados por otras partes del ecosistema, en dado caso que haya escorrentía y se distribuya este tipo de
elemento en otras partes del sistema, y lógicamente los protones que derivan de la acidificación del medio, y eso favorece a que las condiciones donde Thiobacillus crece pues favorezcan exactamente, generen una presión de selección para que solo crezca Thiobacillus, ¿de acuerdo? Estos ecosistemas extremófilos se caracterizan por ser fundamentalmente muy estables, fluctúan muy poco en el tiempo, y por consiguiente hemos de entender que todas aquellas bacterias que están adecuadas a sobrevivir bajo estas condiciones, ¿sí?, tienen todas las estrategias o muchas de ellas optimizadas, ¿de acuerdo? Cuando los sistemas son muy estables, las estrategias o las reacciones adaptativas para poder lograr la adecuación ya están optimizadas. Es muy difícil que otro organismo, en este caso podemos considerar alóctono, se adecue a estas condiciones. Esto es muy complicado, ¿de acuerdo? Que son elementos y consideraciones en los que me detendré más en la parte de ecología microbiana. Y finalmente, el último de los géneros que quiero analizar en esta sesión es el género Spirillum, ¿sí? El género Spirillum, bueno, característicamente los Spirillum tienen estas estructuras flagelares anfitricas, ¿sí?, los dos polos de la célula, que les facilita un movimiento, ¿sí?, digamos sinusoidal, como una especie de onda por superficies acuosas, ¿sí? Esto es interesante. Es un habitante característico de cuerpos y masas de agua, ¿no? Entonces es una gran negativa típicamente aeróbica. Y uno de los miembros de este gran grupo de bacterias es el género Neisseria, ¿sí? El más famoso es el Neisseria gonorrhea, ¿sí?, que es una bacteria, como pueden ver ustedes, tiene una serie de filamentos distribuidos, ¿sí?, por toda la superficie, que son peritrícos, y que tienen importancia en microbiología clínica porque son habitantes naturales de distintas mucosas, ¿sí?, en mamíferos, ¿de acuerdo? Causa una enfermedad de transmisión sexual denominada gonorrea. Aquí tienen, bueno, una fotografía de una mucosa ocular afectada por la presencia y la interacción patogénica de esta bacteria, ¿sí? Bueno, yo sé que son enfermedades y imágenes poco agradables, pero bueno, en general la microbiología clínica nos da este tipo de visión, ¿no? Bueno, aquí dejamos este vídeo y en el siguiente analizaremos la gamma proteobacteria.